Siempre fue y es muy católica. Entonces desde muy pequeño yo tuve el concepto de Dios, del ser superior, del ser supremo que siempre nos está viendo, que siempre nos está cuidando y también vigilando. Y yo fui acólito en la iglesia católica. El pensamiento mío de niño era haberme ido de sacerdote. Y bueno, muchas cosas sucedieron. Dejé de ir a la iglesia católica y a los años empiezo a concentrarme en una iglesia cristiana que muchos de ustedes posiblemente la conozcan, llama Fe y Esperanza. Y esto hasta el año 98. Durante aproximadamente 2 años estuve yendo a la iglesia, a las células de ese tiempo. Me gusta mucho el concepto de la célula. O en ese tiempo se llamaban grupos familiares, que es donde nos reuníamos en la casa de alguno de los hermanos de la iglesia y compartíamos temas un poco más personales, un poco más íntimos. Y bueno, yo pensé que mientras fui acólito, y pensé que mientras iba a las células yo era creyente de Cristo. Yo pensé que yo era hijo de Dios. Sin embargo, en el año, a finales del 98, yo me aparto y yo regreso nuevamente en el año 2000. Y hasta hoy el Señor me ha sostenido. Ya estamos en el año 2022. Entonces han sido 22 años de la gracia del Señor, sin desmeritar los años anteriores, en donde conocí algo de palabra, donde compartí con hermanos y vi testimonios, vi cosas muy bonitas. Sin embargo, realmente la relación de hijo, y es lo que queremos que nos llevemos hoy todos, la entendí en el año 2000. El tema de hoy se llama Hijo sin H. ¿Cuántos han escrito Hijo sin H? Yo. En algún momento. ¿Quién? Carlos. Listo. Vamos a orar por Carlos. Entonces, se llama Hijo sin H y no es un error ortográfico. Yo le había mandado las diapositivas a Sofi. Sofi me dijo, sin H, ¿le pongo la H o sin H o las palabras sin H? Entonces la confusión, porque todos, menos Carlos cuando escribió hijo sin H, todos sabemos que la palabra hijo tiene la H. Y es intencional haber escrito este título, porque yo entiendo que cuando pensé que era creyente, cuando pensé que estaba buscando de Dios, era un hijo sin H. Y yo quiero orar, muchachos, y que ustedes puedan también orar al Señor, que me quite el susto, que siempre está esa cosita ahí, pero que también pueda hablarnos a todos al corazón. Amén. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche, y a través de tu Hijo Jesucristo agradecemos, Señor, este momento, este espacio. Y Espíritu Santo de Dios, rogamos que tú puedas ministrar a los corazones, Señor, y allí donde hay un vacío, tú puedas morar, tú puedas habitar, tú puedas llenar y tomar ese espacio, para que, Señor, esa palabra que tú has dado a través de todos los líderes acá en este lugar y en este servicio en especial de jóvenes en el cual estamos, todas esas palabras puedan realmente hacerse vivas, eficaces y efectivas en cada uno de los jóvenes que estamos acá reunidos. En el nombre de Cristo Jesús. Los jóvenes dicen, ¿cómo? Amén. ¿Cómo se llama la predicación? Hijo sin H. Entonces, en el año 2000, yo realmente tengo un encuentro personal con el Señor. O sea que antes, digamos que conocía de la palabra y yo hasta llegué a enseñar en células. Y cuando yo me aparto en el año 98, tengo 2 años bastante difíciles. La edad era un poco compleja, querer experimentar muchas cosas, querer probar muchas cosas, y empecé a sentirme muy lejos de Dios. Y lo más teso, lo más especial, es que cuando más pensé que ya realmente Dios no me iba a aceptar como era, que ya realmente había caído de la gracia de Dios, es cuando el Señor me agarró con mayor fuerza
Y yo quiero leer con ustedes hoy el libro de Lucas, capítulo 15. Si ustedes tienen allí la Biblia, miremos ese cartel que hay allá, un cartel blanco que diseñó Alex. Ese cartel es un llamado para que usted cargue su Biblia, joven, en el corazón, ¿cierto? Pero también a modo de testimonio, también a modo de evangelismo, que otros jóvenes y otras personas de cualquier edad puedan ver también que hay creyentes en el Señor, que hay personas jóvenes que tienen en cuenta a Dios y que poseen su palabra sin vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder del Señor. Entonces en Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos a empezar a leer. ¿Cómo se titula la Biblia, en la Biblia de ustedes, ese pasaje? Hijo pródigo. Ok, la parábola del hijo perdido. Recordemos que una parábola es una historia que se cuenta es una historia entretenida, es una historia que cualquiera la entiende, es fácil de escuchar para un adulto, para un joven, para un niño, y entiende el mensaje. Eso es una parábola, transmitir una verdad profunda, transmitir una verdad eterna a través de una sencilla historia del diario vivir. Leamos entonces en el versículo 11 en adelante. Y vamos a ir leyendo y yo les voy a ir dando algunos aspectos, algunos puntos que espero que usted esté muy pendiente. Son 6 puntos, los cuales siempre van a ser 2 palabras que vienen unidas. Y le invito a que esté muy pendiente de esas 2 palabras que están unidas. No es soborno. Estén muy pendientes. Dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Entonces empieza Jesús, Él está allí con los discípulos y empieza a hablarles. Él les dice: un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Tenía 2 hijos. ¿Y este era el hijo qué? ¿Mayor o menor? Era el hijo menor. Entonces lo primero que yo quiero resaltar acá es las 2 palabras, es independencia dependiente. Independencia dependiente. Independencia. Este joven quería ser independiente, por eso él reclama esa otra parte y a la misma vez nos está mostrando ¿qué? Está mostrando dependencia de su papá. Y hay algo muy fuerte ahí. Él dice: antes de que mueras. Y acá empezamos a ver la H. Él era un hijo sin H. Él era un hijo donde lo importante para él era la herencia. Entonces como hijos, no importa qué te dejó tu papá, materialmente hablando, sino realmente que tú eres un hijo, más allá de la herencia que tú puedas recibir. Entonces, Él nos empieza mostrando que Él es un hijo sin H. Es un hijo que hereda, y la H todos sabemos que es una letra muda en nuestro lenguaje. Y este joven estaba dando valor a algo que realmente es importante, una herencia, sí. Sin embargo, lo más importante que su hijo debía entender era su papá. Y acá vemos cierta dureza del corazón de este joven, porque estaba viendo en su papá un padre proveedor y no un padre. No un padre. Entonces, nosotros a veces, muchachos, vemos en Dios solamente la parte de provisión. Vemos que puede darnos Dios para que Dios me ayude con mi estudio, para que Dios me ayude con mis sueños, para que Dios me ayude con el novio, con la novia, para que Dios Pero si lo más importante es que, lo dijo Jesús, que quien recibe a Jesús será hecho hijo de Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos tener. No ser hijos independientes de Dios, ser hijos dependientes, pero no de una herencia,
no de una herencia. Más allá del regalo, y muchas veces lo escucho que lo dicen acá, no es el regalo, sino ¿qué? ¿Qué? El que da el regalo. Entonces, si a ti tu papá o tu mamá te da algo, valóralo, agradécelo, pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La intención que hay detrás del corazón, lo que transmite ese papá o esa mamá cuando les da algo. Lo más importante no es lo que Dios te entregue, lo más importante es que Dios es tu Padre y que ustedes como hijo se puedan acercar a Él confiadamente. Miren muchachos, nosotros como jóvenes queremos los beneficios que da la libertad, ¿o no? ¿A quién le gusta que estén encima diciéndole que es por acá, que acá lo está haciendo mal, que enderece su paso, ¿cierto? Y más a la edad en la que estamos, donde hay tanta fuerza, donde hay tanto tiempo, donde hay tanta juventud, donde hay tanta belleza, donde creemos que podemos conquistar el mundo, como le pasó a este joven. Él pensó que salir con una herencia era como estar en casa de papá. Y por eso es que muchos nos estrellamos cuando nos apartamos del Señor, o incluso usted está presente acá en la iglesia, pero no está caminando como hijo. Posiblemente esté caminando como un hijo sin H, no sé si me puedan... Bueno, ahí vemos al bebé. Ustedes ven ese bebé. ¿De qué se alimenta un bebé? De leche. Yo me imagino ese bebé diciéndole a la mamá: "Ma, empáqueme el biberón que me voy de la casa", ¿cierto? Posiblemente la mamá le empaque el biberón y él salga gateando, ¿cierto? Por la puerta. ¿Quién le va a abrir la puerta? La mamá. Y la mamá deja que el bebé se vaya. Pero ¿qué va a pasar con ese bebé? Cuando salga del cuidado de su mamá, va a empezar a sufrir. Cuando se le acabe el tetero, de pronto ya frío, no sabe cómo montar un fogón, no sabe la dosis para el tetero. Y recuerda cuando su mamá le amamantaba. Entonces está en condiciones ese bebé de obtener una independencia realmente. Por más que usted crea que está muy inteligente, muy entendido en los tiempos, por más joven que usted y yo pensemos que no la sabemos todas, nosotros nunca vamos a lograr ser independientes de Dios. Ni el más anciano, ni el más joven, ni el más rico, ni el más pobre va a lograr una independencia de Dios. Y no solamente acá, sino más allá de la eternidad. Nadie puede llegar a una eternidad si no está Cristo en él. Y este joven se concentró tanto en la herencia que fue cruel en sus palabras. Él dice: antes de que tú mueras. Prácticamente el hijo está pensando en la muerte de su papá para recibir una herencia. Muy duro eso, muy triste eso. Miren, yo tengo 40 años y yo nunca pensé. Sí, Señor. Lo dije. Y en el testimonio omití la edad para que no hicieran cuentas. Yo tengo 20 años y yo tengo una edad, ¿cierto? Y a mí nunca me pasó por la cabeza en qué momento mi papá o mi mamá fueran a partir. Ya muchos de ustedes saben que mi mamá partió en noviembre, súper duro. Súper duro. Sin embargo, a la edad que tengo, a mí me dio tan difícil esa situación, muchachos. Y yo pensé que a través de la palabra yo podría asumirlo, porque muchas veces fui consejero, fui acompañante en muchas situaciones con hermanos de las iglesias. Yo era el encargado y siempre lo he hecho, no sé acá por qué no lo he hecho, debe ser por tanta ocupación. Yo siempre acompañaba a las familias a las que les fallecía un ser querido, entonces acompañábamos con unas canciones durante el momento de que se me va la palabra, donde tienen el cuerpo, reúnen la familia, durante la velación, pues, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo uno aprovechaba y consolaba, incluso semanas después uno seguía en ese acompañamiento. Pero es tan duro perder uno a un papá, perder a una mamá. Y este joven ya nos demuestra que él quería aprovechar su juventud
pero de una forma insana, de una forma insana. Entonces, el joven quiere los beneficios de la libertad, pero no está lo suficientemente preparado con la responsabilidad. Y la mayor bendición del hijo, y lo reitero, es la cuarta vez que lo digo en estos 10 minutos, no es la herencia, sino el hecho de tener un padre que le ama. ¿Cuántos saben que Dios les ama, muchachos? Amén. Y ahora, ¿cuántos lo creen? Amén. Y ahora, ¿cuántos lo viven? Amén. Bueno. Lo segundo lo vemos en ese mismo capítulo 15, versículos 13 y 14. Versículo 13 y 14 dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias, que ya era de él, ya le dieron su herencia, y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿El joven obtuvo libertad? Sí, la libertad que él pensó, ¿cierto? Pero el joven tenía responsabilidad. No, ¿qué hizo con la herencia? La derrochó. Continúa diciendo el versículo 14: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Se juntaron el hambre y la necesidad. Aparte de que ya no tenía plata, hubo una hambruna en el país. ¿Qué pasa cuando hay hambruna en el país con los productos? Cuando escasea un producto, oferta-demanda, ¿cierto? A ver, acá los que saben de economía. Cuando escasea un producto, ¿qué pasa con los precios? Se elevan. Entonces, aparte que no tenía plata, todo estaba bien caro. Eso está en el versículo 14, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Cuáles son las dos palabras de acá? A ver, les recuerdo, las primeras dos palabras son ¿cuáles? Bueno, las de acá es imprudencia consecuente. Imprudencia consecuente. ¿Dónde está la imprudencia del joven? En gastar todo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Ah? No tener nada, estar pelado cuando más lo necesitaba. ¿Sabes? Ese joven empieza allí en esta necesidad a perder la identidad que tuvo como hijo, porque ya no tiene los beneficios. Ahí está el muchacho, vean, se compró unas gafas, ¿qué? ¿Cómo se llaman las gafas? Los lentes caros, unos Gucci, y mire la plata. Ahora, si bien acá nos están hablando de una cuestión material, algo que yo quiero que usted visualice en esos billetes es que esos billetes son esos beneficios que tú pierdes como hijo cuando te apartas del Señor. Cada billete de esos es un derroche. Cuando tú rechazas la sangre de Jesús, ¿quién derramó la sangre? ¿Quién había dedicado sus años de juventud a obtener ese dinero? El Padre. ¿Y quién lo derrochó? El Hijo. Y nosotros muchas veces empezamos a derrochar. Yo derroché durante el 98, durante el 99 y durante el 2000. Y qué triste, qué lamentable. Después les cuento. Pero derrochamos porque nada nos... ¿Cómo es que dice el dicho? Lo que nada nos cuesta. ¿Y cuántas cosas ha puesto el Señor en ti, joven? Que hoy en día se puede llegar a perder si tú te llegas a apartar del Señor. ¿Quién puede decir bendiciones del Señor? Una bendición del Señor. Los lentes. Difícil, ¿cierto? Pero si yo les digo a ustedes qué le piden al Señor, ahí mismo levantan la mano, ¿cierto? Inmediatamente dicen. Porque a veces no observamos lo que el Señor nos ha dado y sabemos que el Señor nos ha dado muchas cosas. El Señor nos ha dado su amor. El Señor nos ha dado su presencia, el Señor nos ha dado nuestra familia, el Señor nos ha dado su sangre preciosa, el Señor nos ha dado muchas cosas. Usted es consciente de lo que el Señor le ha dado, de lo que el Señor le ha heredado, de lo que usted ha recibido, joven, de Dios en su vida, y que muchas veces no se da cuenta de lo que hay allí. Y cuando somos conscientes, nosotros no sacamos el pie y nos cuidamos más de ser hijos,
nosotros gastamos imprudentemente las bendiciones de Dios. La juventud misma, la juventud suya. A ver, ¿qué edad tiene el más pequeño de este lugar? ¿Ah? ¿Qué edad tiene el niño? 4 añitos. 1 y medio. Está jovencito. Y bueno, el más viejo no pregunto para... Entonces, ¿saben qué, muchachos? ¿Ah? ¿Qué? Pregunto por el más viejo. A ver, yo miro si me conviene preguntar. No voy a preguntar. Esa pregunta para otro día. Chicos, cuando ustedes gastan las bendiciones del Señor, viene la hambruna espiritual. Cuando ustedes gastan, derrochan, desechan, desperdician, rechazan, anulan en su vida la bendición del Señor, viene una hambruna espiritual. Y este joven la vivió en su estómago, pero nosotros la sentimos en nuestro corazón. Nosotros la sentimos en nuestra vida, donde nada tiene valor, donde no es lo mismo. Hay un problema para el creyente, para el que ha entregado su vida a Dios. Y es que yo como cristiano antes yo pecaba, antes de ser cristiano yo pecaba, no importa. Pero después de que yo conocí al Señor, conocí entre comillas, ya cuando yo ya fallaba ya no pecaba igual, ya no pecaba con la misma tranquilidad. ¿Y qué empezó eso a generar? Ese derroche de bendiciones. Tú eres mi hijo, yo te amo, yo derramé la sangre por ti. Ese valor que Dios había dado a mi vida y yo lo derroché, lo saqué de mi vida, generó en mi corazón una confusión y un vacío. Entonces era más difícil ahora, que yo sabía que existía un Dios que me amaba, pero que ahora yo pensaba que Dios no me quería. Porque yo había derrochado todo lo que Él me había dado, lo que había conocido en años anteriores, cuando pensé que tenía una relación con Él y no la tenía. Pregunta, muchachos, ¿qué tan genuina es la relación suya con Dios? Porque la de Él es genuina, la de Él es sincera. Él se acerca con amor eterno, Él nos amó primero. ¿Qué respuesta le vas a dar tú al Señor en tu vida? La tercera palabra es, el tercer dueto de palabras es indigencia emocional. Miren esa foto, ¿cierto? ¿Me regalas porfa la siguiente diapositiva? Miren esa foto, ¿cierto? Ahora miren esta. Y no es solo una foto, está en la palabra de Dios. Este hombre pasó de ser hijo a ser un independiente, irresponsable. Y mire, inmediatamente en Lucas capítulo 15, versículo 14 y 15 dice que al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país y el joven comenzó a morirse de hambre. Él dice, no a pasar necesidad, dice a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El hombre buscó trabajo y empieza a ver las consecuencias de la independencia. Ustedes han visto el meme en redes sociales, donde dice, si su hijo no sé qué, entonces que él haga todas esas responsabilidades de las cuales no quiere asumir como hijo. Ser hijo implica una responsabilidad de muchachos. Ser hijo de Dios mayormente. Si usted en su casa tiene unas obligaciones como hijo, también como hijo de Dios, Dios espera algo de nosotros. Y si usted lo hace o no lo hace, Dios no deja de ser Dios. Pero usted sí está perdiendo la posibilidad de ser hijo. Entonces no perdamos esa posibilidad, sabiendo que vivimos bajo el techo de Dios. Vivimos bajo los cuidados de nuestro Padre Dios. Y este joven ahora, en esa indigencia emocional, debe tomar una posición de jornalero.
y empieza a pedir migajas. Mire, cuando usted se aparta de Dios, usted empieza a buscar el amor en el novio, en los amigos, y entonces como usted ya no quiere a Dios en su vida, usted quiere que Dios se muera en su vida, usted para poder salir con el muchacho que le gusta, usted empieza a ceder cosas a él. Y empieza a mendigar amor. Señorita o señorito, que también a los hombres a veces nos toca, que por ese vacío que tenemos, empezamos a mendigar amor donde no lo vamos a encontrar. Un amor que solamente de Dios puede venir, un amor desinteresado. O empezamos a mendigar amor en nuestros amigos, entre comillas también, y para que ellos puedan llamarnos sus amigos y yo pueda estar en el ambiente, entonces yo le recibo el trago del licor, yo le recibo el pucho, ¿cómo se le dice a eso? ¿Qué? El armado. ¿Sí? Y usted me entiende, ya hace mucho rato pasé por ahí. Entonces, buscando esa aceptación de esa persona, usted empieza, ya ha rechazado las bendiciones de Dios, ahora empieza a comer ¿qué? Vamos a ver qué es lo que estaba comiendo este joven. Las algarrobas. ¿Saben qué, muchachos? Cuando ustedes pierden la posición de hijos, me digan amor, porque se los digo, y no lo van a recibir. ¿Qué es la indigencia? Esa palabra está fuerte y yo creo que pocas veces se usa desde el altar, ¿cierto? ¿Qué es la indigencia? La indigencia es la falta de los mínimos recursos económicos para poder vivir. Eso lo dice el diccionario. Ahora, ¿qué es la indigencia emocional? Es carecer también de lo básico que un ser humano requiere en su ser. La aceptación, el amor. ¿Sentido de qué? De pertenencia. De vida, pierde el sentido de vida. Carecemos de lo básico. Carecemos de lo básico. ¿Y quién puede darle lo básico y lo extremadamente necesario? ¿Quién se lo puede dar? Señor. El Señor, muchachos, se lo puede dar. Pasemos entonces a Lucas 15, 17, 19. Dice que cuando finalmente, qué pena. En el versículo 15 continuemos leyendo que hizo este joven. Dice que comenzó el agricultor para que haga trabajo, y en el versículo 16 dice que era tanta el hambre del joven que llegó a comer hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos. Le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Qué triste ver jóvenes que han conocido el Evangelio, que han conocido la presencia de Dios, y verlos afuera comiendo algarrobas, que al menos comieran cosas que son hechas para los cerdos. ¿Quiénes eran los cerdos en la palabra de Dios? La palabra de Dios. Eran los animales más impuros. Entre los animales impuros, el cerdo. Y este joven desea comer las algarrobas porque era la comida de los cerdos, porque tenía hambre y ni aún eso pudo comer. ¿Sabes qué, joven? Cuando tú te apartas de la gracia de Dios, llega a ser peor tu condición, según dice la palabra de Dios, porque antes tenías un espíritu y te apartas. Si el Señor te saca, te limpia el corazón, cuando tú te apartas del Señor y ya conociste la gracia, ya no viene un solo espíritu, sino que vienen 7 espíritus, según enseña Jesús en su palabra. Y Jesús también enseña que es como el perro que vuelve al vómito. Si tú ya conociste el mundo, ¿por qué te antojas de comer las algarrobas que el mundo te está dando cuando eres conocedor de que estás en condición de ser hijo? Estás en posición de acercarte al Padre. Y este joven, muchachos, empieza a reflexionar. Dice en el versículo 17,
Versículos 17 y 19 leamos. Cuando finalmente el joven entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y en cambio yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré. El joven prepara un libreto, prepara un guión para decirle a su papá. Dice, ¿qué prepara el joven? ¿Qué le va a decir al papá? Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. El joven se acostumbró tanto al rechazo y a pasar necesidades afuera que él dijo: cuando vuelvo de mi padre, en la forma que me comporté, yo creo que si me deja como un jornalero es ganancia para mí. Ya sé que no puedo ir como hijo porque ya reclamé mi hacha, mi herencia. Voy a ir como un jornalero, porque de jornalear cuando me muero de hambre le jornalero a mi papá. El jornalero es un trabajador. El jornalero es una persona que trabaja el jornal, el día a día. Entonces trabaja para alguien. Ese es un jornalero. Allí vemos la introspección oportuna. Introspección oportuna. ¿Qué es introspección? Era una palabra más conocida, pero me encontré. Disculpa. La introspección es volver en sí, reflexionar. Intro, adentro. Inspección, una inspección interna. Entonces hubo una introspección oportuna. Si tú estás apartado, o si tú estás acá, pero sabes que estás lejos del Señor, es el momento de que hagas la introspección oportuna. Reflexiones oportunamente. Hay un momento, muchachos, en donde como jóvenes tenemos que tocar fondo para darle vuelta a nuestro caminar. Yo en el año 2000 toqué fondo y estaba muy sucio, y yo pensé que Dios no me iba a aceptar, por lo que les digo, porque conocía a Dios en teoría y no en la práctica. Entonces el joven elabora su guión, y en el versículo 20, 22, el grupo de danza se prepara, por favor. Versículo 20-22 dice: entonces regresó el joven a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, y lleno de ira y de resentimiento, corrió hacia su hijo. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿De qué? ¿Lleno de qué? El papá, muchachos, a pesar de que ya su hijo había reclamado su herencia, ¿saben? Cuando un hijo reclama la herencia de su padre, el padre, una herencia cuando se entrega, cuando el padre muere, o sea que el padre no tiene ninguna responsabilidad sobre el hijo, imposible. Entonces cuando esa herencia se reclama, el padre ya no tiene ninguna obligación sobre su hijo. Sin embargo, el papá, lleno de amor y de compasión, corrió. Ahí vemos al papá, y vemos al hijo en condición de calle prácticamente, y allí su padre corrió a abrazarle, y aún no le ha abrazado. Ahí está, se está acercando a ese momento fuerte. Yo recuerdo ese momento, se me hizo tan eterno cuando yo volví a los pies del Señor, o cuando realmente llegué a los pies del Señor en una oración. Yo se los he dicho acá, que en una canción que se llama Sin Reservas. Es que yo entendí que Él como Padre quiere que yo sea un hijo realmente entregado a Él. Entonces, este papá corre y lleno de amor y de compasión lo abraza y lo besa. ¿Usted sabe a qué olería ese muchacho? Si no tenía para comer, ¿usted cree que él tuvo para pagar un hotel? ¿Usted cree que él tuvo para comprarse una muda de ropa limpia para llegar a su casa? ¿Un hotel para bañarse? ¿Usted se imagina qué olía ese señor, ese joven? Sin embargo, ¿qué representa esto, muchachos? Nuestro pecado. Nuestro andar en el mundo entre los cerdos, entre lo impuro, el comer las algarrobas. Recuerden que los cerdos comen aguamasa. La aguamasa no huele bueno, porque es la mezcla de todos los desechos y de todos los residuos de las comidas. El mundo está lleno de aguamasa, de sobras. ¿A usted le gustan las sobras, joven? ¿O quiere sentarse en la mesa con papá?
la mesa de su padre y el libreto sale a relucir. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. El libreto se le dañó, él iba a buscar trabajo, pero vuelve y sale esa sensación de hijo. Él dice: ya no soy digno de que me llames tu hijo. ¿En qué momento el padre perdonó al muchacho? En el momento en el que el muchacho le habló. Dice que el padre, desde que lo vio a lo lejos, ya el padre le había perdonado. El libreto, muchachos, sobra cuando hay una identidad recuperada. Esas las dos frases siguientes: identidad recuperada. El amoroso padre, con solo verlo, se llenó de compasión y corrió hacia él, y ni siquiera dio respuesta al libreto que ese joven le había preparado, porque ya su padre le había amado desde que lo vio a lo lejos, o solamente desde que lo vio a lo lejos. Podemos ir un poquito más allá. Su padre le amó desde que lo vio a lo lejos. Su padre siempre le amó. Él siempre te ha amado, muchacho. Dios siempre te ha amado. Si tú sientes que te has apartado de Él, que te has alejado de Él, no importa tu condición, no importa qué hueles hoy, no importa cómo está tu corazón, cómo está tu mente, acércate al Padre. Corre a la casa de tu Padre. Escucha esa voz que hoy te habla, llena de amor, que hoy te abraza. Y termino con estas otras dos palabras: incomprensible amor. Si usted notó que todas empiezan con de hijo, porque intencionalmente le quité la H al hijo, porque yo no quiero que usted sea un hijo por herencia, sino que sea hijo por como suena. Eres hijo, todos en H eres hijo. Amén. No importa la herencia, amor. Amén. No importa la herencia. Ponte de pie, joven. Juan 3:16 dice que el amor de Dios
busca de